Nosotros ahora aquí en el estudio le damos los buenos días al sociólogo Luis Enrique Alcalá. Él es político clínico y con él le queremos precisamente abordar el tema del hecho político, de la acción política en nuestro país, observada desde el punto de vista de la clínica y el diagnóstico. En virtud de esto, quisiéramos que nos hiciera un primer diagnóstico, una primera aproximación clínica de la política venezolana actual, cómo se desarrolla en este momento del hecho político y cómo se establecen las relaciones para el ejercicio del poder. Sobre un cuadro general de insuficiencia política, así como hay una insuficiencia renal y cardíaca, que viene desde mitad de la década de los 80, cuando ya empieza a manifestarse la crisis de los partidos, se ha superpuesto un proceso que pudiéramos llamar canceroso con propiedades, un proceso, como lo vemos ahora, que invade cada vez más territorios de la sociedad, que utiliza mecanismos invasivos, agresivos, como es el programa del sector oficial. Entonces ese es el cuadro clínico, digámoslo así. Ese es un cuadro que no se va a resolver por los caminos tradicionales y el gobierno en este sentido es más tradicional que nadie. Ese es un camino ideologizante que insiste en que alguna determinada receta, llámese en este caso por ejemplo socialismo, tiene las virtudes terapéuticas para curar absolutamente todo. Esa es la idea de que las ideologías contienen una panacea que cura todos los males, el estreñimiento político, el sabañón social, la insuficiencia económica, etc. Entonces es esa idea de que el socialismo es la receta, es la solución, es una idea del siglo XIX, es una idea atrasada de una medicina precientífica, por decirlo así. La política que tiene sentido es la política que resuelve problemas de carácter público. Entonces, un Estado que no resuelva problemas de carácter público, sino que más bien los agrava, no puede ser la solución, y este es el caso actual. El Contralor, por ejemplo, anda muy preocupado porque la oposición está convirtiendo en un escándalo a lo de los contenedores. Bueno, primero que nada, es un escándalo que se haya perdido en la situación en la que está el país tal cantidad de comida. En segundo lugar, si eso le hubiera pasado a un almacén de Polar, ustedes se imaginan lo que estaría diciendo el presidente de la República respecto de cómo el capitalismo y la burguesía deja que se pudran los alimentos y no sé cuánto. El escándalo sería mayúsculo, de manera que esta respuesta del Contralor, que según dice él tiene estudiando desde hace 2008 este problema, lo que me da la impresión es que lo que anda medio podrido, vencido, es la Contraloría General de la República. Ante esta situación en la cual usted identifica esta condición clínica para la Contraloría General de la República, esta condición clínica para las ideologías políticas, ¿cuál pudiera ser entonces la estrategia o en este caso el tratamiento clínico que se le daría a una situación de enfermedad crónica como la que presenta el ejercicio de la política en Venezuela? ¿Están incluidos en esa situación clínica quienes se dicen llamar líderes de la política en Venezuela? Esto tiene dos aspectos. Uno es el hecho de que hay ciertas cosas que debe decidir el soberano, debe decidir la corona. Una cosa como la implantación a rajatablas del socialismo es algo que no se le ha consultado nunca explícitamente al pueblo. Hubo un intento de meter por contrabando en 2007 dentro de los proyectos de reforma que presentó la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional y que fueron derrotados. En 4 o 5 artículos aparecía la palabra socialismo. A eso se le dijo que no. Y el gobierno ha intentado meterlo ahora en cuanto decreto hay, en cuanto a exposición de motivo de cualquier ocurrencia nueva. Pero no, ha intentado no, lo ha estado haciendo. Claro, lo está haciendo, en efecto, ese es el término correcto. Entonces, por una parte, tú debes consultarle eso a la corona. Yo diría que lo correcto es decir, mire, vamos a hacer un referendo consultivo y preguntarle al pueblo si está de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político económico socialista, es decir, un régimen en el que todos los medios de producción están en manos del Estado, que como tú misma sugieres es lo que ha venido haciendo el gobierno. Esté o no esté aprobado, la coartada central es socialismo. Ayer el presidente de la República habló de socialismo, que la independencia plena es llegar al socialismo, que Bolívar era socialista, cosa que era mentira, etcétera.
Entonces, esa coartada principal, bueno, vamos a preguntárselo al pueblo si está de acuerdo con esto que está haciendo el gobierno de esta implantación del socialismo. Usted habla del pueblo refiriéndose a la corona. Le pregunto entonces, ¿usted cree que esta corona, que somos el pueblo y además tenemos la potestad del ejercicio de la voluntad popular, estamos conscientes en este momento de que hay un desplazamiento del ejercicio de esta voluntad popular hacia una persona, hacia el presidente de la República? Yo creo ¿Por que qué sí. opera eso? En mayoría eso es así, pero es que hay un vacío del otro lado. Los norteamericanos, los sajones en realidad, tienen un refrán político, vamos a traducirlo de una vez al castellano: tú no puedes pelear con alguien poniéndole por delante a nadie. You can't fight somebody with nobody. Si tú vas a combatir algún líder político, tienes que ponerle otro enfrente. Ese otro enfrente no puede venir con otra ideología otra vez. Es decir, la solución a un líder socialista no es hoy en día un líder capitalista, sino que tú tienes que pasar a un nivel de discurso superior y tú tienes que decir, yo entiendo la política de otra manera, yo no entiendo la política como expresión de una ideología, sino como una vocación, como una profesión para resolver problemas de carácter público. Para eso es que se necesita el político. Pero si se plantea la confrontación de un líder con la presencia de otro líder, ¿no se estaría incurriendo en la misma debilidad del hecho político en la que hay una relación líder-masa a partir de un ideal localizado, ubicado en un ser humano y no en un paradigma? No, porque la clave de la cosa es la educación del pueblo, la educación del elector. Tenemos que hacer que al lector le caiga la locha. Al elector. El elector debe saber que él es el pueblo, que él es quien debe mandar, que el presidente es un mandatario, es decir, una persona que está al servicio del mandante, que es el pueblo, no al revés. Entonces, el liderazgo es necesario, es decir, tú ves cualquier sistema político en el planeta y siempre hay un jefe de Estado. Lo puedes llamar primer ministro, lo puedes llamar presidente, lo puedes llamar líder de la revolución islámica, como tú quieras, pero siempre hay una persona responsable. ¿Cómo se entiende esa persona responsable? Es el problema. El problema es que el presidente Chávez cree que él es el jefe del pueblo. Los argentinos usan una expresión muy equivocada. Ellos dicen presidente de la nación. La señora Kirchner tiene como título presidenta de la nación. No, es presidente de la República. La nación es mucho más grande, la nación es superior y es la que debe mandar realmente. Y eso solo se expresa a través de actos como un referendo. Estamos conversando, tenemos. Soy, en esencia, soldado de este ejército. La única forma de lograr nuestra independencia plena y definitiva es por la vía del socialismo, de la patria socialista. ¿La independencia de quién o el camino hacia la dependencia de qué? Esos son esquemas muy simples, es decir, son esquemas que uno entiende que en una cabeza relativamente poco sofisticada, poco estudiada, como es la del presidente Chávez, él crea que en efecto Bolívar produjo la independencia política y entonces, según este señor Galeano de las venas abiertas de América Latina, falta la independencia económica porque habría un monstruo imperial que nos impide ser felices, nos impide hacer todo. Es decir, yo he estado esperando que venga la excusa de un arma del imperio que pudrió todos los contenedores de Pedeval. La culpa no es de Pedeval, la culpa no es del gobierno, debe haber un arma secreta del imperio norteamericano que pudrió toda esa comida como produjo el terremoto en Haití. ¿Tú te acuerdas que el terremoto en Haití era un arma secreta de los norteamericanos? Bueno, entonces ese esquema muy simplista que tiene el presidente Chávez en la cabeza, repito, es medicina precientífica. Es medicina como la que tú le ponías a la gente, sangrías para curarle absolutamente todo, cuando ni siquiera había ni microscopio, ni antibióticos, ni nada. Los médicos de la época trataban de hacer lo mejor que podían. El presidente Chávez probablemente trata de hacer lo mejor que puede por comprender una sociedad moderna. Pero una sociedad moderna no tiene nada que ver con estos esquemas ideológicos.
Allí está China, que tiene un control de un partido comunista, y es lo más capitalista del mundo, es lo más libre mercadista del mundo en materia económica. ¿Una sociedad moderna obedece a un liderazgo carismático, a un liderazgo que se establece sobre la base de las emociones, como el que se observa en el presidente de la República, en el cual la relación líder-masa está dada por las emociones y por la aceptación y por la necesidad de ser escuchado por un líder? Bueno, lo emocional es siempre lo más primitivo en política. Lo que tendría sentido es, señor, yo lo pongo a usted allí para que resuelva los problemas de carácter público. Entonces lo esencial es, ¿usted resolvió esos problemas, sí o no? Es decir, la relación emocional sirve, y sirve por un cierto tiempo. Si tú ves el meeting, vas allí, aplaudes, haces tus coros y tal, y tienes una relación de esa naturaleza. Es decir, la sustitución no puede ser por otro vínculo estrictamente emocional, tiene que ser por algo más racional, algo más evolucionado. ¿Y qué debe operar o qué debe activarse entre el cuerpo social, entre ese soberano, como usted lo llamaba en el segmento anterior, para romper con ese liderazgo emocional y comprender que el hombre, en este caso el líder, no representa el ideal, que el líder en sí mismo no es el ideal y que el ideal es la calidad de vida, mejores servicios, mejor acceso a los bienes? Mira, tú estás tocando un tema que rara vez se toca, eso del líder y la emocionalidad y la relación del líder-masa. Yo diría que la solución es la verdad. Es decir, cualquier persona que aspire a hacer algún tipo de liderazgo, que tenga una vocación pública, debe hablar con la verdad en la mano. La verdad va asociada a cosas tales como que la bondad, la belleza, esas son virtudes que se pegan, que tienden a vivir juntas. El viejo Pedro Grases, el gran maestro catalán venezolano, cuando cumple 70 años le hacen una entrevista y lo último que dice ese señor es: la bondad nunca se equivoca. Y este es un señor que había vivido la Guerra Civil Española. Él no está haciendo poesía política, él está encontrando un valor funcional en ser bueno, en ser una persona buena. Un régimen como el del presidente Chávez, montado sobre el resentimiento, montado sobre la agresión cotidiana, todos los días, un enemigo, eso no puede ser sano. ¿Y cómo se desmonta eso? Tú necesitas ir con otros mensajes al público, es decir, al pueblo de nuevo. Es decir, el negocio fundamental de la política, la razón de ser de la política es la comunicación con el pueblo. Tú tienes que acercarte al pueblo con un mensaje y el pueblo verá y comparará. Lo que pasa es que hasta ahora el presidente Chávez está solo en el patio. No tiene del otro lado una contrafigura que le haga y le diga: mire señor, usted dice que ser rico es malo, usted está equivocado por esto y por esto. Pero entonces la dificultad y las metas son dobles. Primero, la existencia de un líder que no encarne un ideal como el que encarna el presidente Chávez, sino que pueda movilizar a la población en la consecución de un ideal común, y después el entendimiento de la necesidad de herramientas para construir ese mensaje. ¿Cómo se construye ese mensaje? Vemos una mesa de la unidad que está... Sí, claro. ¿Dónde está? Bueno, no sé, tú mostraste hace poco la caricatura de una pereza que decía MUD, abajo MUD, ¿no? Bueno, mira, el problema de la mesa de la unidad es que la mesa de la unidad en el fondo cree cosas muy parecidas a las del señor Chávez y no se atreve. ¿Cómo es eso? Porque sigue siendo ideologizante. O sea, siguen siendo, ¿quiénes forman la mesa de la unidad? Partidos que, como el movimiento Un Nuevo Tiempo, gastó meses largos en producir un documento de principios ideológicos de la nueva democracia social. Primero Justicia, un documento ideológico. Todos creen que la solución va por la ideología. Y eso es lo que está mal. Pero la Mesa de la Unidad produjo un trabajo, produjo un documento en el cual participaron profesionales de diversas disciplinas que apuntan hacia lo que debe ser ese camino. Eso era la Coordinadora Democrática, el famoso consenso país de la Coordinadora Democrática que dirigió Diego Urbaneja, esa comisión, llegaba a conclusiones absolutamente, ¿cómo te diré? Son soluciones que son tan abstractas, tan generales, que nadie en el mundo se puede oponer a ellas.
Entonces, en el fondo no proponen nada, no son concretas, no son específicas, no van a los problemas de carácter público en realidad, sino a hacer declaraciones de corte general. Es decir, la Mesa de la Unidad Democrática o los partidos que la conforman, no ella, los partidos que la conforman son partidos ideologizantes que creen que la política es la lucha por el poder, acrecentar el poder que yo tengo e impedir que mi adversario tenga poder. Eso es Chávez, solo que atenuado. La Mesa de la Unidad Democrática es un Chávez atenuado. ¿Y cómo se desmonta esa creencia? Amiga, yendo al pueblo a explicarle qué es lo que debe esperar de la política. Pero hay gente que lo está haciendo. No veo a la Mesa de la Unidad Democrática haciendo eso. Si tú te limitas solamente a criticar a Chávez, a acusar a Chávez todos los días, a meterle 15 páginas más al prontuario horroroso del señor Chávez, que es maluco todos los días de la vida, pero no refutas su discurso, no demuestras que el discurso del señor Chávez está equivocado. Mire, la empresa privada, la empresa libre, no es porque alguien vino y dijo, Atila no llegó al continente europeo y dijo, de aquí en adelante ahora en Europa solo hay capitalismo. Eso no fue así. Existen las empresas privadas porque esa es la manera natural de la economía de producir sus bienes y servicios. Es una cosa tan natural como es el desarrollo del pelo en una persona. Yo no lo tengo, pero lo tuve alguna vez. Es simplemente la forma natural de que la economía resuelve esos problemas. Hay empresa privada y hay mercado en Turquía, en los fenicios en la antigüedad, en los chinos que en la California, en la época en que ni siquiera existía como urbanización, cultivaban hortalizas. Era lo natural la empresa privada. La empresa privada, como cualquier institución humana, se equivoca, mete la pata, llega y se... bueno, para eso están los controles. Los políticos y tú también los se equivocan. regulas. Exacto, los políticos también se equivocan, también meten la pata. El presidente Chávez la mete con fruición, prácticamente todos los días mete la pata, ¿entiendes? Y se equivoca. Ahí tenemos el caso de los benditos contenedores de Pedeval. Eso es socialismo. Eso es un modelo socialista en operación. No sé cuántos miles de contenedores perdidos. Si eso, repito, si eso le hubiera pasado a cualquier empresa de alimentos del sector privado, el presidente Chávez no hubiera perdido un segundo en decir, esto es un escándalo, esto es un horror, esto es el capitalismo, esto es la burguesía. ¿El socialismo no significa entonces planificación o está disociado de la planificación? No, porque hay modelos socialistas claro, exitosos. Es que, no, un momentico, hay modelos de empresas públicas exitosas. PDVSA fue una empresa muy exitosa y hubo venezolanos que no creyeron cuando se nacionaliza la industria petrolera en el 75. Hubo mucha gente que trabajaba en empresas petroleras extranjeras y no quiso trabajar en PDVSA porque pensaban que los venezolanos no éramos capaces de manejar una industria tan compleja. Y resulta que la PDVSA que se inauguró en 1976 fue una tacita de plata, de manera que sí puede haber, por supuesto, empresas públicas muy bien administradas. Pero es que puede haber empresas privadas extraordinariamente bien administradas. Hay casos de empresas privadas que son un desastre, que son delictivas, como la Enron norteamericana, pero la inmensa mayoría de las empresas privadas está razonablemente bien administrada y la gente está razonablemente contenta con lo que son los productos, los empleos, los servicios que ofrecen. Que hay empresas delictivas, por supuesto que las hay partidos delictivos, hay regímenes delictivos. Este gobierno que nosotros tenemos, por ejemplo, modela la violencia todos los días. Entonces yo malandro, mi profesión es ser malandro. Yo estoy feliz con este presidente, porque este presidente me hace el trabajo de dos maneras. Primero, me pone un ambiente de violencia constante, justifica el uso de la violencia, y en segundo lugar, un desprecio por la propiedad privada de tal manera que yo me siento autorizado a robar. Si la propiedad privada es mala, yo malandro estoy justificado. ¿Cómo se va a terminar entonces con un gobierno de esa naturaleza la delincuencia? Si él más bien con estas acciones las estimula. Quisiera, antes de terminar la entrevista, porque nos quedan ya solamente 2 minutos, retomar el planteamiento inicial.
si Venezuela o si la política venezolana en este caso está enferma y hay un diagnóstico que usted establece un paralelismo con relación al cáncer, ¿cómo puede curarse esa enfermedad? El origen de la insuficiencia política que vemos, que en el caso de Chávez es cancerosa, es, vamos a usar un término médico, la esclerosis de los marcos mentales desde los que actúan nuestros políticos. Son marcos mentales endurecidos del siglo XIX. Hoy en día la política es post-ideológica, es liderazgos del tipo Sarkozy, del tipo Obama, que el señor Sarkozy tiene miembros del Partido Socialista metidos en su gabinete. Obama trata de entenderse con los republicanos. Si tú te pones en un plan ideologizante, no, mi ideología del Partido Demócrata y no hablo con más nadie, y yo soy socialista y todo lo que no sea socialista es pecaminoso y es un horror, como es el presidente Chávez, entonces mantienes una sociedad desunida, crispada. ¿Y la responsabilidad de la sociedad para la cura de esa enfermedad? Mira, ser crítica, es decir, darse cuenta efectivamente, es decir, entender las cosas, no dejarse sobornar por una misión. Las misiones de Chávez empezaron en 2003, cuando se le venía un revocatorio encima. Él había gobernado 99, 2000, 2001, 2002 y la mitad de 2003 sin percatarse de que había niños analfabetas en la calle. Es cuando venía un revocatorio que empieza a meterle dólares a las benditas misiones, muchas de las cuales están hoy en día casi totalmente desmanteladas. Entonces ese es el tema. Ahora, el tema no es criticar o censurar a Chávez, el tema es refutar el discurso equivocado de Chávez y traer un discurso superior, más razonable, es decir, sin pretensiones de que yo tengo aquí con esta ideología la solución para absolutamente todos los males. Que es responsabilidad de los ciudadanos y responsabilidad de quienes se llaman líderes políticos. Por supuesto, y el ciudadano es bien inteligente. No sé si queda 30 segundos para decir. Una vez en un programa de radio yo empiezo a explicar una receta económica de la época de Caldera, que era la famosa caja de conversión cuando querían dolarizar la economía. Llama por teléfono un señor y dice, eso no lo entiende el pueblo. Y yo empiezo a ponerme como una mapanare para rebatirlo y no necesité regañarlo porque entró otra llamada de un señor que me dijo, mire señor Alcalá, yo me llamo fulano de tal, yo vivo en el 23 de enero, yo soy pueblo, y yo le entiendo a usted clarito todo lo que está diciendo. No le haga caso a este señor. La presunción del liderazgo venezolano, en general, en promedio, es que el pueblo es bruto. Y el pueblo no es ningún bruto. Y tampoco olvida. Hay de 9.300.000 usuarios de Internet en Venezuela, las 2/3 partes son de clase D y E. Hay una vocación de modernidad en el barrio venezolano que hay que acompañar. Muchísimas gracias a Luis Enrique Alcalá, sociólogo político clínico, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Hacemos una pausa, volvemos con más. 7:43. Con Luis Enrique Alcalá, sociólogo, político clínico. Hacemos una pausa y al retorno tendremos más. Les recordamos nuestra cuenta de Twitter está abierta para ustedes, @Globovisión.